Hoy es viernes 22 de diciembre y para cerrar la temporada del 2023 vamos a recordar algunos temas que hemos revisado a profundidad en este pequeño y humilde programa, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @Diario de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles disciplinas. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los mosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esta persona especial por Navidad, su cumpleaños, aniversario, cualquier evento, regala Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del Diario de Curwen para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como Boquitas Perú, en su web como boquitasperú.com o al teléfono 994x8256. Ahora sí, comencemos. En enero identificamos a los funcionarios de Castañeda que volvieron a ser contratados en la gestión de Rafael López Aliaga. Vimos todo lo que pasó en las manifestaciones a nivel nacional, los 18 muertos que dejó la masacre en Juliaca, los muertos y heridos en las movilizaciones en las demás regiones, el pacto del Congreso y el gobierno para quedarse hasta el 2026, las mentiras de la presidenta Dina Boluarte sobre balas Dundún y ponchos rojos, las mentiras del premier Otárola sobre los supuestos terroristas que lideraron las movilizaciones, el ingreso de 500 policías y una tanqueta a la Universidad Mayor de San Marcos y el cuentazo del adelanto de elecciones que desde el primer día advertimos que no se aprobaría. En febrero revisamos las mentiras de la entonces ministra de Salud Rosa Gutiérrez sobre la muerte de Víctor Santiesteban en una marcha en Lima. La ministra dijo que fue una piedra lo que acabó con su vida, pero luego se supo que fue una lacrimógena. Vimos el ridículo que hizo la entonces canciller Ana Gervasi en una entrevista en el New York Times. Le pidieron que demuestre que el crimen organizado estaba detrás de la marcha, como decía el gobierno, y no pudo hacerlo. Vimos cómo fue que TV Perú se convirtió en Dina TV. Vimos que la presidenta estuvo escondida por varios días debido a que el Congreso mandó al archivo el adelanto de elecciones. Identificamos por primera vez al hermano de Boluarte, Nicanor Boluarte, como integrante de su círculo más cercano. Advertimos que un fiscal llamado Uriel Terán había pedido el archivo de la investigación contra la hermana de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Te contamos que el premier empezó a ser investigado por presunta corrupción, que Cuarto Poder reveló que el Congreso gastaba 25,000 soles diarios en un buffet de lujo, la extradición de Alejandro Toledo y las excusas de Boluarte para no declarar ante la Fiscalía sobre las muertes. En marzo te conté que la ONU le dio 60 días al gobierno para que responda por las muertes en las manifestaciones, que Benavides acusó de castillista a nada menos que la Junta Nacional de Justicia, que Otárola se había lavado las manos en su declaración ante la Fiscalía por las muertes, que los medios descubrieron que la mano derecha de la presidenta, Grika Asayaj, había presentado documentos falsos, el papelón del entonces ministro de Educación Óscar Becerra, comparando a las mujeres aymaras con animales, el extraño caso del Español, cómo fue que Dina Boluarte se negó a responder por tercera vez ante la Fiscalía, el homenaje de Rafael López Aliaga a Patricia Benavides con la excusa del Día de la Mujer, los sobrinos de Boluarte que contrataron con el Estado, las primeras denuncias de Henry Shimabukuro reveladas por el portal elfoco.p sobre el oscuro financiamiento de la campaña de Boluarte, los congresistas que utilizaron los viajes pagados por el Congreso para irse de fiesta por Año Nuevo y a una fiesta de cumpleaños en Trujillo, el millón de soles que el Congreso gastó en viajes al extranjero, cómo fue que archivaron por quinta vez el adelanto de elecciones, las llamadas de Patricia Benavides con un cuello blanco, la pésima respuesta del gobierno y el Congreso por el ciclón Yaku, los audios que desmintieron a la presidenta Boluarte, dijo que no había trabajado con Henry Shimabukuro ni Maritza Sánchez, pero todo era falso, y las primeras denuncias sobre la tesis de maestría y doctorado de Benavides que no aparecen hasta el día de hoy. En abril revisamos la extrañísima historia del jurado de las tesis de Benavides, la congresista que mochaba el sueldo de sus trabajadores. Según Punto Final, los trabajadores de Rocío Torres depositaron hasta 52,000 soles en las cuentas de su sobrino, las pruebas que demostraron que Dina Boluarte seguía mintiendo sobre el financiamiento de su campaña, las bancadas que votaron en contra de la vacancia de Boluarte y ratificaron su pacto con el gobierno, el papelón de la presidenta en Piura, supuestamente fue para ayudar a los afectados por las lluvias, pero solo dijo que no podía hacer mucho, el extraordinario reportaje de IDL Reporteros que demostró con videos que la policía fue la única responsable de la masacre de Juliaca, la incautación de bienes de alas peruanas valorizados
en nada menos que $1.000 millones, el mensaje de Keiko pidiendo las cabezas de los ministros de Interior y Justicia y lo rápido que obedeció el gobierno, los colaboradores de la campaña de Boluarte que fueron contratados por el Estado, cómo fue que Boluarte le regaló 48 millones de soles al Congreso, las llamadas con los cuellos blancos del entonces ministro de Justicia Daniel Maurate, el mismo que las justificó porque según él jugaban pichanguita, lo raro que se ponía el caso de Patricia Benavides, a las peruanas dijo que no tenía sus tesis, sus compañeros dijeron que no la recordaban y Epicentro TV reveló que su proceso de selección como fiscal suprema había sido muy sospechoso, las 3 investigaciones en su contra en la Junta Nacional de Justicia y el informe de Human Rights Watch que hundió al gobierno de Boluarte. En mayo revisamos la investigación por lavado de activos de Erasmo Wong, el dueño de Willax, el informe completo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que confirmó que el gobierno de Boluarte cometió graves violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones, la respuesta del gobierno, con mentiras por supuesto por este informe, el papelón del alcalde de Lima se pronunció en contra del informe pese a que admitió que no lo había leído, la llamada de atención de Fuerza Popular a Dina Boluarte por no rechazar este informe como ellos querían, la histórica entrevista con El Comercio en la que Boluarte se lavó las manos y dijo que tenía mando pero no comando sobre el ejército, las investigaciones de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público en contra de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, o mejor dicho, la venganza de Patricia Benavides contra estos fiscales, el enésimo esfuerzo de Boluarte por asegurar que Pedro Castillo era el responsable de las muertes en las manifestaciones, el proyecto que el Congreso aprobó a la medida de Boluarte para que pueda viajar al extranjero, el blindaje del Congreso a los niños, el inicio de la investigación del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia y el informe completo de Amnistía Internacional sobre los crímenes de la policía y el ejército en las manifestaciones que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. En junio revisamos los avances de las investigaciones contra Benavides en la Junta Nacional de Justicia, el testimonio de Sada Goray en contra del periodista Mauricio Fernandini, la confesión del policía que desmintió las versiones del gobierno sobre la masacre en Juliaca, la 9ª denuncia contra un congresista mocha sueldo, cómo fue que el gobierno designó a un financista de la campaña del fraude de Fuerza Popular en un cargo importante en el Ministerio de Educación, el papelón de Malcri Carmen Alba en el debate por el retorno a la bicameralidad, el informe de Hildebrand que reveló la tremenda farsa que fue el interrogatorio de Boluarte en la Fiscalía, la colección de proyectos y mociones que el Congreso promovió para capturar a la Junta Nacional de Justicia, el mensaje de Keiko Fujimori para simular que se oponían al gobierno, el mensaje de Boluarte que confirmó que se quiere quedar hasta el 2026, el nombramiento del actual ministro de Salud César Vázquez que confirma el pacto de Boluarte con César Acuña, el arresto de Betsy Chávez por el golpe de Castillo, la inhabilitación de Zoraida Ábalos, las denuncias de Ábalos sobre la compra de votos de la entonces fiscal de la Nación en el Congreso a cambio del archivo de investigaciones, las negociaciones del fujicerronismo para ocupar la mesa directiva y las encuestas que confirmaron que el 80% desaprueba al gobierno. En julio te contamos la historia de Jaime Villanueva, el oscuro asesor de Patricia Benavides, las coordinaciones para la llamada tercera toma de Lima y los intentos de la policía y el gobierno por terruquearla con el cuento de la camarada Vilma, los bonos de hasta 14.400 soles que el Congreso entregó a sus trabajadores, la prisión de Mauricio Fernandini, el libro plagiado de Dina Boluarte revelado por Punto Final, cómo fue que la ministra de Cultura Leslie Urteaga gestionó el ingreso de nada menos que la pestilencia al ministerio, el plan de las Patricias, Chirinos y Benavides para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, cómo fue que el premier Otárola utilizó la muerte de un policía para tratar de frenar la tercera toma de Lima, la conferencia de prensa del gobierno para atacar y terruquear a las personas que participaron en esta movilización, la elección de Alejandro Soto como presidente del Congreso y el mensaje de 3 horas de Dina Boluarte por Fiestas Patrias que se resume en una sola frase: nos quedamos todos. En agosto te contamos que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, desapareció por varios días por no haber cumplido con su promesa de anular los peajes, que la policía golpeó a las personas que protestaron por la visita de Boluarte en Junín, el primer viaje de Boluarte a Brasil para tomarse una foto con Lula, cómo fue que el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de la creación de la comisión que investigó el supuesto fraude denunciado por Fuerza Popular, por qué la Fiscalía acusó al dueño de Willax y a sus hermanos por lavado de activos y organización criminal, spoiler,
por un desbalance patrimonial de casi 420 millones de soles, el informe de Centroliber sobre los 2 ministros que ocultaron sus investigaciones fiscales antes de asumir sus cargos, la reaparición del alcalde de Lima para condecorar a otro amigazo, el caso de los operadores de la reconstrucción que involucra al congresista Guillermo Bermejo, el libro de Keiko financiado por el Congreso para defender el autogolpe de Fujimori, la histórica entrevista en la que Hernando Guerra García hizo todo lo que pudo para defender a Alejandro Soto por sus 50 investigaciones fiscales y cómo fue que una jueza salvó a Patricia Benavides de sus investigaciones en la Junta Nacional de Justicia. En septiembre vimos que el gobierno utilizó al terrorista Víctor Polay para atacar a la Corte Interamericana. El papelón del ministro de Economía Alex Contreras dijo que como el precio del limón había subido, había que comer más pollo saltado que ceviche. Los vínculos con Fuerza Popular de la ministra de Educación Miriam Ponce, cómo fue que la presidenta Boluarte perdió los papeles en Junín y dijo que los muertos se mataron solos. El papelón de la selección peruana de fútbol en su homenaje a Dina Boluarte, cómo fue que el Congreso aprovechó un partido de fútbol para iniciar una investigación contra la Junta Nacional de Justicia, cómo fue que la presidenta Boluarte y la canciller Ana Gervasi acataron una orden de Patricia Chirinos y se pronunciaron en contra de la ONU por rechazar los intentos del Congreso para capturar a la Junta. El asesor de Patricia Chirinos, que se paseó por varios medios disfrazado de analista independiente, las amigas del premier Otárola, que obtuvieron más de 100,000 soles en contratos con el Estado, el papelón histórico de Dina Boluarte en su viaje a Estados Unidos, le gritaron asesina en su cara, maltrató a una periodista por hacerle una pregunta y como nadie quiso reunirse con ella, se inventó encuentros bilaterales con fotos que se tomó en los pasillos. Cómo fue que el presidente del Poder Judicial desmintió a Willax y Expreso en la Comisión de Justicia, el violento mensaje de Otárola en Perumín prometiendo más muertos si la gente salía a marchar y el ridículo proyecto de ley de Adriana Tudela en contra del cine peruano. En octubre te contamos el fallecimiento del congresista fujimorista Hernando Guerra García, la fiesta de la congresista Roselía Amorús que terminó con un muerto y un prófugo de la justicia, el informe de Centroliber sobre los viajes de Amorús con su novio pagados con dinero del Congreso, las movidas de Patricia Benavides para terminar de desarticular al equipo Cuellos Blancos, cómo fue que el Congreso blindó al congresista denunciado por violencia doméstica Luis Cordero Jontay, la sospechosa suspensión del fiscal Rafael Vela por una entrevista de hace 3 años, el fracaso del plan Boluarte, el plan del gobierno que supuestamente iba a acabar con la inseguridad, los proyectos del gobierno para sancionar a las personas que informen sobre movilizaciones y amedrentar a quienes quieran marchar en su contra, el proyecto del Congreso para gastar 17 millones de soles en un centro de capacitaciones en la playa, las mentiras de Benavides sobre la suspensión de Vela, el ridículo histórico de la presidenta Boluarte en su viaje a Alemania y el Vaticano, el informe de Hildebrand sobre los exagerados lujos del entonces fiscal de la Nación, como la compra del turrón más caro del mundo, el papelón de Otárola ante el Consejo Permanente de la OEA, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que acabó con lo poco que quedaba del gobierno de Boluarte, la conferencia de prensa de Otárola en la que aseguró que es muy peligroso que los medios investiguen los actos de corrupción del gobierno y cuando los medios descubrieron que López Aliaga había mentido sobre los gastos de la Municipalidad de Lima en consultorías. En noviembre revisamos los primeros indicios del trabajo coordinado del entonces fiscal de la Nación y el jefe de la Autoridad Nacional de Control para sacar a los fiscales incómodos. El papelón de Boluarte en su nuevo viaje a Estados Unidos dijo que el Perú estaba en calma y fue choteada por Joe Biden, las reuniones de Nicanor Boluarte con funcionarios públicos y el copamiento del Ministerio del Interior, el nombramiento de un caserito de Willax, Javier González Olaechea, como ministro de Relaciones Exteriores, la desesperación de las patricias por bajarse de una buena vez a la Junta Nacional de Justicia, el extraño incidente de las luces de Matute y el premier Otárola, el papelón del representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adriansen, responsabilizando a nada menos que los manifestantes por sus propias muertes, el enésimo viaje de Boluarte a Estados Unidos con sus aliados en el Congreso, cómo fue que volvieron a chotearla y nadie quiso reunirse con ella, la aprobación del retorno a la bicameralidad, el bono de 10,000 soles que el Congreso se entregó a sí mismo y la ratificación de la suspensión de Vela. Finalmente, en diciembre revisamos la primera investigación sobre la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides, las capturas de WhatsApp, los audios y los documentos de Jaime Villanueva que demostraron la compra de votos de congresistas, el final
final del gabinete Willax en el Ministerio Público, los intentos del Congreso por salvar a su fiscal de la Nación, el papelón de Benavides y su abogado aprista en el Congreso, el procedimiento disciplinario inmediato que terminó con su suspensión, el testimonio de un narcotraficante en contra de las hermanas Benavides, la sesión del Pleno del Congreso en la que se bajaron la colaboración eficaz, las elecciones primarias y la ley forestal, los congresistas delatados por Villanueva, la fuga de Patricia Chirinos y la segunda investigación sobre los nuevos integrantes de la presunta organización criminal liderada por Benavides. Estos son solo algunos de los temas que hemos revisado a profundidad en este pequeño y humilde programa. El próximo año, si todo sale bien, seguiremos trabajando. Para hacer este tipo de videos se requiere de mucho tiempo, esfuerzo y dedicación, soplarse sesiones enteras del Congreso, revisar investigaciones fiscales de más de 100 páginas, escuchar mensajes, entrevistas, contrastar datos, revisar el archivo. Es un trabajo que casi nadie quiere hacer. Colabora con este pequeño y humilde programa para que puedas seguir sobreviviendo, pero sobre todo para que sigas siendo de acceso público. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el próximo año y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Felices fiestas, difunde la información y comparte el video.